Buenos días, amados hermanos. Otro día más estamos para juntos alabar, bendecir a nuestro Dios y a la vez también pues ser edificados mutuamente. Padre del cielo, Dios de toda gloria, queremos adorarte, alabarte, levantar en alto tu gran nombre, porque tú eres mucho más de lo que nosotros podemos saber o entender. Y además sabemos que eres un Dios que ama, eres un Dios inmutable, que no cambia, eres un Dios que hay cosas que son grandes que tú haces en favor de esta humanidad. Te damos gracias porque desde el principio de la historia del hombre, tú has puesto en el centro de tu corazón amarnos y darnos la vida eterna, conocer tu vida y poder expresarla también nosotros. Oramos bendiciendo tu nombre y pidiéndote que seas con nosotros un día más, que lo ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, estaba diciendo que Dios sabe todo, conoce todo, lo puede todo, ¿sí o no? Pues sí, Dios lo puede todo, pero hay cosas que Dios no puede hacer si van contra su santidad, contra su justicia, contra su misericordia y su verdad. Sí es cierto, no hay nada imposible para Dios. ¿O sí? Jesús dijo en una ocasión, mirando a las personas, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y a veces las personas pueden levantar su puño al cielo y decir: ¿dónde está Dios? Si me oye, no me contesta. Y si me contesta, desde luego no lo entiendo. Pero yo puedo decirte que Él siempre, continuamente, está pendiente de sus criaturas. Él es soberano, Él está por encima de cualquier gobierno y autoridad. Y Él promete que aquellos que le escuchan, que le obedecen, que le creen, dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es un Dios que promete y es fiel. Ayer comenzamos una pequeña introducción al Evangelio según San Lucas, uno de los 4 evangelios. No son 4, es un evangelio único, pero narrado por 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, como hemos dicho esta mañana en la radio, presenta a Jesús como el rey prometido, como el rey soberano. Y es lo que Él va a establecer en su paciencia y en su misericordia, en su longanimidad. Él espera que los hombres se vuelvan a Él, se arrepientan. Dios es paciente, no queriendo que el hombre perezca, sino que crea en Él y venga en arrepentimiento a Él y en fe en la obra que Él hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Decíamos el Evangelio de San Lucas. Mateo habla del Rey, Marcos habla de Jesús, el Hijo de María, como el hombre humilde, como el hombre sencillo, como el siervo. Él no vino para ser servido, como dicen las religiones. Él vino para servirnos y dar su vida en rescate por todos, no, en rescate o sí,
por todos aquellos que le creen, que le reciben como único y suficiente Salvador. Lucas lo presenta como el hombre con mayúscula, el Hijo del Hombre, aquel que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, aquel que nació que recordamos hace poco tiempo en la Navidad, recordando aquella primera Navidad en que el Dios de la gloria se hace hombre, nace de la bienaventurada Virgen María, vive sin pecado y después de 30 años él comienza su ministerio mostrando la gloria de Dios y mostrando a Dios a través de sus hechos, porque él mismo es Dios. El que narra este evangelio es Lucas. Lucas era una persona, era un médico, aparte de médico era científico, investigador, alguien con mucha preocupación porque se conociera quién era Jesús, que era el hombre, pero a la vez era el Dios encarnado, hecho hombre. Entonces él, para presentar todo lo que va a hacer Jesús, él empieza explicando cómo nace Jesús, de qué familia viene Jesús. Mateo nos diría que viene de la raíz de la familia de José. Lucas nos dice que viene de la genealogía de María, y así es también, ¿verdad? Y entonces nos presenta ciertos personajes que tienen que ver con la historia y la venida de Jesús. Este Evangelio de San Lucas es importantísimo porque nos muestra que Dios está buscando, y el propósito de él es que él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Y lo que estaba perdido es el ser humano. Estaba y está y sigue estando, y cada día más depravado a causa del pecado. Vemos que cada día nuestras televisiones nos asustan de la violencia, de las muertes, de la cantidad de jóvenes que pierden la vida, que sabemos, y de cuántos habrá que no sabemos, de tanta violencia, tanto dolor, tanta tristeza, tanta miseria, tanta pobreza, tanto pecado. Pues Lucas el evangelista nos va a decir que Jesús es el amigo de los pobres. Él vino a buscar y a salvar, a sanar a los que están azotados, heridos por el pecado. Y por eso nos va a hablar de un hijo pródigo, nos va a hablar de una moneda perdida, nos va a hablar de una oveja perdida, nos va a hablar del orgullo y la arrogancia de un hermano mayor, nos va a hablar de muchas parábolas para explicarnos cómo es el reino de los cielos. El Evangelio de San Lucas presenta a Jesús no sólo como el Salvador prometido al pueblo de Israel, sino como el Salvador de todo el género humano. Es el Evangelio en que se muestra un interés especial en los aspectos históricos de la vida de Jesús. El autor explica en el prólogo que ha consultado todas las fuentes y los escritos que había acerca de Jesús. Ha investigado los hechos y luego ha tratado de escribir ordenadamente la relación de estos hechos. Por eso contiene muchos más datos que el Evangelio de Mateo sobre el nacimiento e infancia de Jesús. Así, sobre la vida también del precursor de Jesús, de Juan el Bautista, muchos de ellos se encuentran en este Evangelio y no están en los otros. En paralelo con los Evangelios de Mateo y de Marcos, después de reseñar el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo
y la tentación de Jesús se refiere o nos cuenta el ministerio de Jesús en Galilea. En Lucas, en este Evangelio, en el capítulo 4, llegamos allí y vemos que el autor Lucas, que era médico, él investiga incluso el Antiguo Testamento y nos va a citar al profeta Isaías en su capítulo 61. Un día que Jesús llega a la sinagoga, él lee el profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a sanar quebrantados, abrir ojos de ciegos. Era el programa que Jesús empezaba en la región de Galilea. Y es muy importante entender que Jesús viene a cumplir el propósito y la voluntad de Dios con relación a cada uno de nosotros. Si no conoces a Jesús, al Jesús histórico, yo quiero que leas la Biblia y conozcas al Jesús de Nazaret, al Dios vivo y verdadero, aquel que te dice que te ama, que te busca y que por salvarte fue a una cruz. En este día dile: te amo, Jesús, te quiero recibir en mi vida.